de la segunda unidad, calorimetría. Y entonces, la calorimetría, vengo mencionando que trata sobre, pues, realizar cálculos de calor. Entonces, cuando una sustancia, vamos a poner esto así, digamos, pongámoslo así. Asuma que esto es fuego. Asumamos que esto es fuego. Entonces, digamos que aquí usted tiene una sustancia, alguna sustancia. Vamos a usar de ejemplo el agua. Entonces, cuando usted le entrega calor al agua, en este caso, obviamente, la temperatura del fuego es mayor que la temperatura del agua. Entonces, el calor, perdón. Vamos a esperar a que cargue otra vez. Entonces, el calor fluye desde el fuego hacia el agua. Cuando el agua comienza a absorber este calor. Entonces, debe llegar a un punto en el que absorbe tanto calor que el agua, pues, algún cambio debe sufrir. Y el cambio que sufre cualquier sustancia cuando usted le entrega calor es un aumento en la temperatura. Entonces, de eso se trata la calorimetría, de estudiar cómo impacta el aumento en la temperatura, perdón, cómo impacta la absorción o la entrega de calor en la temperatura de los objetos. Permítanme. Se quedó colgado ese programa. Ahora sí. Entonces, bueno. Entonces nosotros podemos hacer el cálculo de la temperatura que va a tener, para este ejemplo, el agua, al entregarle una cierta cantidad de calor. ¿Cómo sabemos cuánto calor entrega en este caso el fuego? Bueno, en el caso del fuego, pues difícilmente lo vamos a saber, pero si tenemos una estufa y conocemos la potencia de la hornilla, entonces sí, nosotros perfectamente podemos saber cuánto calor está recibiendo el agua por segundo. Entonces, aquí estamos de acuerdo que el calor fluye del fuego hacia el agua. De manera que el agua absorbe calor y el fuego pues entrega calor. Entonces, ¿qué ocurre con el agua? El agua comienza a elevar su temperatura. Resulta que si yo grafico, si yo hago una gráfica de temperatura en función del calor que ha recibido el agua, yo voy a obtener una gráfica de esta manera. Si hablamos en este caso del agua.
Vamos a trazar esto un poco más arriba. Ahí. Entonces, ahí. Entonces, si yo grafico el comportamiento de la temperatura del agua en función del calor que yo le he entregado, yo obtengo algo, una gráfica similar a la que estoy viendo acá. Lo primero que va a notar es que hay regiones en las que la gráfica es lineal. Hay regiones en las que la gráfica es lineal, pero hay regiones en las que la gráfica no es lineal, sino que es horizontal. Entonces, resulta que en este punto yo tengo agua líquida. Bueno, más bien, bueno, sí, lo vamos a poner aquí. Agua líquida. En ese punto, entre esas dos líneas horizontales, yo tengo el agua en estado líquido. Aquí tengo hielo. Debajo de esa línea horizontal, yo tengo, vamos a ponerlo de este lado. Debajo de esa línea horizontal, yo tengo hielo. Y bueno, como podrán deducir, arriba de la línea horizontal, yo tengo vapor. Vapor de agua. Yo tengo vapor de agua. De manera que en calorimetría nosotros vamos a estudiar los tres estados de la materia: estado sólido, líquido y gaseoso. Exactamente el gaseoso no lo vamos a estudiar en este momento porque vamos a dedicar todo un tema al estudio de los gases, en este caso los gases ideales y las leyes de la termodinámica. Ahí vamos a trabajar con gases principalmente. Mientras tanto, en esta primera parte de la segunda unidad, nos vamos a concentrar en el estado líquido y el sólido. Entonces, volviendo al ejemplo del fuego con el agua va a recibir calor. El agua entonces en este caso está en la región líquida. El agua entonces va a pasar de una temperatura inicial a una temperatura final, dependiendo de qué tanto calor reciba, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces que ha recibido una cantidad de calor Q. Vamos a llamar así Q1. Bueno, sí, llamémoslo así. Entonces, aquí inicialmente no es que no tuviera calor, ¿verdad? Vamos a ponerlo así si quieren. Él tenía, pues ya como no estaba, digamos, a 0 grados, el agua líquida pues ya tenía una cierta cantidad, estaba a cierta temperatura, podemos relacionarlo con que estaba transfiriendo cierta cantidad de calor antes de que encendiéramos el fuego. Cuando encendimos el fuego, se le pasó de tener Q1 a tener Q2, a recibir Q2. Entonces, por el calor que le transfirió el fuego. Ese incremento en la cantidad de calor que recibió provocó entonces este aumento de temperatura. Vean que el comportamiento en esta región es lineal. Como el comportamiento es lineal, entonces quiere decir que la cantidad de calor recibida es directamente proporcional, en este caso, al cambio en la temperatura. Al cambio en la temperatura. ¿De qué va a depender?
¿De qué va a depender esta temperatura final que alcance? Bueno, no solo va a depender de la cantidad de calor que se entregue, porque si usted pone, y esto quizá ustedes lo han puesto a prueba alguna vez de manera instintiva, si usted pone a hervir en una olla, usted llena la olla hasta el tope y le pone a hervir agua, y luego a la par, digamos, pone otra olla, pero solo con la mitad de agua, y enciende la estufa, y enciende las dos hornillas de la estufa al mismo tiempo, y las dos hornillas son idénticas y las coloca en el mismo número, indicando que pues, van a, van a transferir el calor con la misma rapidez, usted va a notar algo, que si lo dejamos media hora, probablemente solo va a hervir el agua que se encuentre en la olla que está llena hasta la mitad, mientras que en la olla que está completamente llena todavía no se alcanza la temperatura de ebullición. Y por eso es que a muchos de nosotros nos regañaban nuestras mamás, ¿por qué llenaste tanto esa olla? Eso no te va a hervir nunca. Era una de las frases, ¿verdad?, que utilizaban, que quizá lo utilizaron con ustedes, porque querían calentar agua para bañarse, por ejemplo. No le pongas tanta agua que si no te va a tardar un mundo en que se caliente. Entonces, la temperatura final, aparte de depender, perdón, el calor que se recibe, o bueno, sí, la temperatura final que se alcance, aparte de depender de la cantidad de calor que se entregó, pues también dependerá de la cantidad de sustancia que hay. También dependerá de la cantidad de sustancia que hay y esa dependencia tiene que ser lineal. Entonces, hasta ahorita estaríamos viendo que la cantidad de calor que se entregó debe ser igual o al menos proporcional a la cantidad de sustancia, que en este caso la vamos a cuantificar con la masa, y al cambio de la temperatura. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿será lo mismo poner a calentar agua que poner a calentar una barra de metal? Y pues todo el que haya estado bajo el sol, ¿verdad? Y se haya intentado sentar en una banca, sabrá que no es igual poner a calentar una pieza de metal que poner a calentar agua. Por lo tanto, también influye el tipo de sustancia que estamos calentando. El tipo de sustancia influye y por lo tanto, aquí nos falta únicamente colocar una constante, una cantidad constante que sea característica del material. De forma que, ahora sí, la cantidad de calor que se le entrega a la sustancia de- dependerá de el tipo de sustancia que estamos calentando o enfriando, la masa de dicha sustancia y el cambio, bueno, y el cambio de temperatura. Nosotros así podremos entonces calcular la cantidad de calor que se entregó o la cantidad de calor que se va a requerir para lograr cierta temperatura. Ahí podemos jugar, ahí podemos jugar de ambas formas. Yo puedo predecir la temperatura final que va a tener un sistema a partir de el calor que se está recibiendo, la cantidad de sustancia y el tipo de sustancia. Para no hacer tan larga la clase, C se le denomina capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica es
la capacidad que tiene la sustancia para absorber una determinada cantidad de calor antes de o para que incremente la temperatura en 1 grado Celsius. Es decir, habrá sustancias que absorban más calor que otras y solo se incremente la temperatura en 1 grado Celsius. Por ejemplo, para el agua, para el agua, tenemos una capacidad calorífica de 4186, permítame, 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Es decir, que 1 kilogramo de agua necesita recibir 4186 joules para que su temperatura incremente en 1 grado Celsius. El incremento puede ser en 1 Kelvin o 1 Celsius, ¿verdad? Recuerden que como estamos trabajando con diferencia de temperatura, pues es como que no importa, porque no importa, pero bueno, ténganlo en cuenta. Entonces yo lo dejo como Celsius. Ahora bien, este es el caso del agua, pero ¿qué pasa si yo tengo aluminio? Para el aluminio, ese valor es de 920 joules sobre kilogramo Celsius. Es decir, que para incrementar en 1 grado Celsius la temperatura de una pieza de aluminio, de 1 kilogramo de aluminio, yo solamente necesito 920 joules. En la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, en la práctica, esto significa que si yo tengo un aparato que produce, que debido a su uso, este produce calor, pues y este calor al final me afecta, ¿verdad? Para su funcionamiento, pues yo tengo que colocar de alguna manera, tengo que colocar una sustancia que permita, que pueda recibir ese calor y que aparte de recibir ese calor, pues no le aumente la temperatura pues que por la recepción de ese calor no incremente su temperatura más que el dispositivo que ya tenía. Y entonces por eso, inicialmente, ¿verdad? Para enfriar los motores a combustión interna, pues se utilizaba agua. Más o menos para que se hagan una idea, un motor a combustión interna, si no me equivoco, tiene que trabajar entre 80 y 90 grados Celsius. Pero obviamente si usted no le coloca ningún sistema de refrigeración, se funde, porque la temperatura pues, sobrepasa esos valores por la combustión interna. Entonces, la gracia de mantenerlo refrigerado es que esté pasando agua que absorba el calor producido por el motor para mantenerlo en ese rango de operación, entre 80 y 90 grados. Pero al mismo tiempo yo quiero que el agua que está absorbiendo ese calor mientras el motor está encendido, yo quiero que el agua pues tampoco se caliente. No quiero que se caliente más que el motor, porque si no, más bien me le va a entregar calor al motor y la temperatura del motor va a incrementar. Entonces por eso se escogió el agua, por esta capacidad calorífica tan grande que tiene en comparación a otras sustancias. De manera que el agua puede estar recibiendo el calor que se produce por la combustión por la combustión de la gasolina o del diésel y no va a incrementar tanto su temperatura. Eventualmente lo va a hacer, ¿verdad? Entre más tiempo usted use el automóvil, pues más calor va a tener que absorber el agua y probablemente la temperatura, pues va a empezar, la temperatura del agua, pues empezará a incrementar. La ventaja es que siempre se va a mantener a una temperatura menor que el motor. Pero para asegurar esto, nosotros también necesitamos bajarle la temperatura
al agua que ya recibió ese calor. Para bajarle la temperatura, entonces, hacemos que el agua circule por un dispositivo llamado radiador que está expuesto al aire, que está expuesto al aire, ¿sí? Y el aire le está extrayendo, o mejor dicho, el agua que salió del motor, pues le está entregando su calor al aire, ¿sí? Está entregando el calor al aire. O Lick, bueno, se lo está entregando en este caso al radiador y el radiador se lo estará entregando al aire. Eso en el caso del agua. Lick Sí. sería como por la transferencia de convección, ahí va, ¿o no? En este caso, sería por conducción. Por conducción sería. A ver, sí. Ah, bueno, no, no, sí, convección. No, sí, conducción, sí. Aquí sería por conducción. En este caso sería por conducción. Entonces, otro ejemplo, que no es el del motor en este caso, es el de las computadoras, aunque si bien hay computadoras que están refrigeradas por agua, pero la mayoría pues no está refrigerada por agua, tienen ventiladoras y las ventiladoras lo que hacen es enviar aire a menor temperatura hacia una pieza que es el disipador de calor, que está hecho usualmente de aluminio, por eso no escogí al azar, ¿verdad? Las sustancias. Estos disipadores están hechos de aluminio y lo que tiene el aluminio es que si bien no absorbe tanto, no absorbe tanto, o sea, no tiene tanta capacidad de absorber calor como el agua antes de incrementar su temperatura, pero lo que sí tiene el aluminio es una capacidad de conducir el calor muy buena. Es decir, se le llama disipador de calor porque entrega el calor, digamos, de una forma más rápida. Sí, digamos, la cantidad de calor que puede transferir por segundo es mayor. Entonces, por eso se prefiere el aluminio a otros metales, ¿sí? ¿Cómo son construidos estos disipadores? Bueno, estos disipadores tienen la ventiladora que les envía el aire frío directamente al disipador. El disipador se conecta al procesador y para asegurar la buena transferencia de calor, se les coloca en medio una pasta que se llama pasta térmica. Y la pasta lo que hace es facilitar la transferencia de calor entre uno y otro. El procesador se calienta, ¿verdad? Cuando usted usa la computadora. Le transfiere ese calor al aluminio. El aluminio se va a calentar por recibir ese calor. Y entonces ahí es donde se enciende la ventiladora para enfriar el aluminio. Que a su vez, pues, le permite al aluminio, pues, seguir recibiendo el calor producido por el procesador. Y entonces aquí aparecen nuevos desafíos, ¿verdad? Porque las computadoras cada vez van más pequeñas o más delgadas. Y entonces lo que hicieron fue sacar una gama de procesadores que son de bajo consumo, que son todos aquellos procesadores, si hablamos de Intel, son todos aquellos procesadores en cuyo modelo termina con una U. Si termina con una U, entonces es un procesador que es de bajo consumo energético, no requiere tanto enfriamiento porque pues también digámoslo así, es de menor potencia de cálculo que los otros procesadores que se utilizan en computadoras más grandes o computadoras para juegos. Por ejemplo, si el modelo del procesador de su computadora termina en HQ, ahí sí estamos hablando de un procesador de alto rendimiento, probablemente está instalado en una computadora que no es tan delgada y que sí necesita pues mayor ventilación para enfriarse. Bien, eso como comentario adicional, ¿verdad? No es tanto por el tema que estamos viendo, eh, pero bueno. Esto sería entonces con los materiales que disipan calor. En todo esto, pues estamos hablando de transferencia de calor de una sustancia a otra. De manera que, si ustedes al final de la clase recuerdan que el agua puede absorber más calor que el aluminio sin incrementar su temperatura,
pues aprendimos bastante, ¿sí? Y que para calcular la cantidad de calor, pues depende de la cantidad de sustancia, por eso aparece la masa ahí, depende de el tipo de sustancia que estamos tratando y depende del cambio en la temperatura. Esto siempre y cuando, oh, perdón, sí. Esto es válido para las regiones lineales, es decir, esto es válido siempre y cuando no haya cambio de fase. Perdón. Esto es sin cambio de fase. Es decir, nosotros el problema o algún problema de cálculo lo podemos hacer con esta ecuación siempre y cuando la sustancia no esté sujeta a un cambio de fase. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando se dañó el termostato de su automóvil o se rompió una manguera del radiador que va al motor? En todos estos casos, o sea, no sé, está malo el tapón del radiador, en todos estos casos van a tener algo en común. La temperatura del motor va a incrementar y va a aparecer algo que se llama vapor de agua. Usted ahí sabe que tiene que parar el carro, ¿verdad? Y hacer algo, porque si no se va a dañar su motor. Entonces aparece vapor de agua. ¿Qué tenemos ahí? Teníamos agua líquida, que ahora es vapor. Ahora es vapor. Entonces, para convertirse en vapor, el agua líquida, por cierto, no les he dicho, aquí es la temperatura de ebullición, los 100 grados Celsius. Vean que para que el agua pase de líquido a vapor, ese cambio no fue lineal. Ese cambio no fue lineal. En este punto la función es horizontal, o sea, eh, el calor siguió aumentando, la cantidad de calor que recibió siguió aumentando, pero la temperatura del agua no incrementó. La temperatura se mantuvo constante, es decir, el agua llega a 100 grados, pero que el agua llegue a 100 grados no implica que usted automáticamente tenga vapor a 100 grados, sino que se requiere una cantidad adicional de calor para producir el cambio de líquido a gas, de líquido a gas. Entonces, el cambio de fase no lo podemos modelar con la ecuación de calor que acabamos de ver. Para el cambio de fase es necesario tener en cuenta algo más. Y es justamente pues es la longitud de este segmento horizontal, que obviamente ya sabemos cuánto vale, pero bueno, tenemos que ponerle emoción al asunto. Para el cambio de fase, como no hay cambio de temperatura, y volvemos aquí al ejemplo de, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a derretir hielo, no sé qué tan curiosos sean. Si se han puesto a derretir hielo, van a observar que el hielo no se derrite espontáneamente, sino que se va derritiendo de forma gradual. Lo mismo cuando usted pone a hervir agua y el agua alcanza la temperatura de ebullición y usted comienza a ver las burbujas y comienza a ver el vapor, no es porque todo el agua se volvió vapor. Resulta que es una parte del agua que se está convirtiendo en vapor y lo va haciendo de forma gradual, no es espontáneo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando que la cantidad de calor que se requiere para que ocurra un cambio de fase dependerá de la cantidad de sustancia que usted tenga. De nuevo, siempre depende de la cantidad de sustancia que usted tiene. Aquí ya no puede depender de la temperatura porque la temperatura en ese segmento horizontal no aumentó, sino que se mantuvo constante. Y entonces aparece aquí esta cantidad donde
viene a ser las veces de la capacidad calorífica, pero ahora no nos interesa hablar de capacidad calorífica. En realidad, esta L, se refiere al calor latente. El calor latente puede ser de dos tipos: de fusión o de vaporización. Entonces, el calor latente de fusión, obviamente, pues el nombre lo indica, no lo vamos a utilizar para la ebullición del agua. El calor latente de fusión lo vamos a utilizar para cuando el agua pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido. Dicho de otra forma, el calor latente es la energía que requiere la sustancia para cambiar de fase. Eso sería la energía que requiere la sustancia para cambiar de fase. En este caso, el calor latente de vaporización, siempre para el agua, vamos a ponerlo aquí, es de 2.256 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Quiere decir que para vaporizar 1 kilogramo de agua, yo necesito entregarle 2.256.000 joules de calor. ¿Y qué pasa si quiero congelar agua? ¿O qué pasa si quiero convertir el hielo? Si quiero convertir el hielo en agua. Pues si yo quiero convertir el hielo en agua, necesito entregarle 334.000 joules. Joules por cada kilogramo de agua. Este es el calor latente de fusión. Ve entonces que evaporar agua requiere una cantidad de energía mayor a congelarla. Punto para el hielo. Entonces, cuando usted pone a hervir agua, sepa que si usted quiere convertir el agua en vapor, debe entregarle mucha más energía a que si usted quisiera convertir el agua en hielo. En este caso, pues, punto para el agua como refrigerante. El agua es muy buen refrigerante. Claro, tiene sus desventajas, la producción de óxido con los metales, al reaccionar con los metales, se oxidan. El óxido, pues, viene siendo daño en las piezas. Entonces, aparecieron otras sustancias que son los refrigerantes que no producen el óxido y pues se prefiere, ¿verdad?, para la hora de refrigerar los motores. Pero siempre viene el 50% de refrigerante y 50% de agua, ya viene premezclado. O sea que siempre hay agua, solo que eh, no es directamente agua porque el agua viene a oxidar, en este caso el hierro, que es el metal que se utiliza para los motores usualmente. Bien, entonces, cuando hay cambio de fase, no podemos usar la ecuación que ya habíamos visto, sino que tenemos que usar esta otra, ¿sí? ¿Por qué el más y por qué el menos? Vamos a terminar la clase aquí. ¿Por qué el más y por qué el menos? Resulta que el calor, vamos a ponerlo, déjame bailar esto acá. ¿Por qué el más y por qué el menos? Resulta que el calor, es, obviamente es un escalar porque es una energía, ¿verdad? Pero este puede ser positivo y negativo. Voy a ponerlo de otra forma mejor. Puede ser positivo y negativo. Entonces,
Más, menos. Entonces, el más lo voy a utilizar cuando la sustancia absorbe calor. Absorción. Vamos a ponerlo diferente, no me gusta cómo queda. Aquí, ahora sí. El más viene cuando la sustancia absorbe calor. Absorbe calor. Y el menos lo vamos a utilizar cuando la sustancia, aquí la sustancia, entrega calor. ¿Sí? Entonces, si pasamos, por ejemplo, visto aquí de forma gráfica, si en esta gráfica nosotros pasamos o nosotros nos movemos hacia la derecha, en cualquiera de las dos que estén horizontales, si nos movemos a la derecha, usamos el signo más. Pero si nos movemos a la izquierda, usamos el signo menos. Aquí. Si nos movemos a la izquierda, usaremos el signo menos. Vamos a colocar ahí. ¿Por qué? Porque para que el agua pase de líquido a gas debe absorber calor. En cambio, cuando usted tiene vapor de agua y lo convierte en agua líquida es porque le extrajo calor al vapor de agua. Ese proceso se llama condensación. Convertir un gas en un líquido. Condensación. Entonces, cuando usted condensa un gas, es porque le extrajo calor. Ahí usaríamos el signo negativo. Pero si usted pone a hervir agua, tenemos que usar el positivo porque el agua está absorbiendo calor y se va a convertir en vapor, en gas. Ocurre lo mismo. El hielo, cuando se convierte en líquido, en agua, el hielo pues absorbe calor y se convierte en agua. Pero si usted tiene agua y la mete al congelador del refrigerador, el refrigerador extrae calor del agua y la convierte en hielo. Entonces el agua entregó calor y entregó tanto calor que se terminó convirtiendo en hielo. Entonces eso es importante. Si la sustancia absorbe calor, es positivo. Si la sustancia entrega calor, es negativo. Vamos a quedarnos aquí por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta,